de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Por nuestro Jesús, si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Muy buenas tardes, amables televidentes de su espacio Hay una Esperanza. Aquí estamos, como cada primer día de la semana, para ofrecer un programa de edificación espiritual. Hoy vamos a tener un tema muy interesante, un tema que tiene que ver con la actualidad de lo que está viviendo el mundo hoy. Su título es Corrupción General. ¿Qué se está registrando en el planeta? ¿Qué se está viendo? ¿En qué estado estamos nosotros viviendo? En un estado de corrupción general. Por todas partes se oyen las diferentes voces hablando de corrupción, hablando de injusticia, hablando de maldades, hablando de violencia, hablando de inseguridad, hablando de las cosas que hoy la palabra de Dios la ha descrito como tiempos finales. Tiempo del fin, tiempos en que ya estamos viendo la pronta venida de Cristo. Cristo está a la puerta, los eventos están ahí y nos están hablando. Lo estamos viviendo, eventos que cada día son más numerosos y que están llegando al planeta. Eventos como huracanes, que ya comienza la temporada, unos 14 huracanes andarán en el planeta. Terremotos, incendios, violencia, crímenes, pandemias, es decir, estamos viviendo en tiempos peligrosos, en tiempos en que el planeta ya no puede aguantar más los gemidos que da la naturaleza para que Cristo venga. Hoy lo estamos escuchando. La tierra ha dejado de dar fruto por la sequedad, por la falta de lluvia y por la depredación que el hombre ha hecho en el planeta. Hoy también la tierra está gimiendo. Por eso vemos un mundo entonces en convulsiones y en caos. Por eso este tema de hoy será un tema para que usted reflexione y entienda que ya Cristo está a la puerta. Su título es Corrupción General. Antes vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Bondadoso Padre que mora en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre por la eternidad. Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por el pan de la tierra, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por cuidarnos, gracias por tu amor. Señor, gracias por enviar a tu Hijo a morir por nuestros pecados. Gracias, Señor Jesús, por lavarnos con tu preciosa sangre. Te pedimos en este momento, Señor, que bendiga a los amables televidentes y que le dé discernimiento en espíritu para que ellos puedan entender que ya estamos viviendo los últimos días de tu pronta venida. Que ellos entiendan que ya es hora de despertar y de que podamos verte pronto en gloria y majestad. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia, bendice a los amables televidentes y ayúdanos siempre a entender que tú eres el camino, la verdad y la vida y que sin ti nada podemos hacer. Solo en ti hay salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús rogamos estos favores. Amén. Bien, amables televidentes, vamos a leer en el libro de Miqueas capítulo 7. En este capítulo hay una descripción de todo lo que está sucediendo hoy en día en el planeta. En este tema
hoy vamos a ver cómo el profeta Miqueas describe todo lo que pasó en su tiempo y lo que está pasando hoy, porque las profecías se escribieron en el Antiguo Testamento, pero que hoy la estamos viviendo en su mayoría. Los eventos que estamos viendo, ya los profetas lo escribieron a través de la santa palabra de Dios, es decir, a través de la Biblia. Los profetas ya nos enseñan qué iba a suceder en el futuro y lo que sucedió en su tiempo, porque parte de esas profecías se cumplieron en los tiempos de los profetas. Hoy se están cumpliendo en nuestro tiempo. Entonces, vamos a leer en el capítulo 7, libro de Miqueas, lo que sucedió y lo que está sucediendo hoy. Capítulo 7, libro de Miqueas, verso 1 al 20. Dice así: ay de mí, he venido a ser como espigador de los frutos del verano, como rebuscador de la vendimia, cuando no queda racimo para comer, ni una breva que tanto ansío. Faltó el piadoso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan para verter sangre, cada cual arma red a su hermano. ¿Qué estamos viendo en esta descripción de estos primeros versos del libro de Miqueas? Estamos viendo que está hablando de que faltó el fruto de la tierra, y eso es lo que estamos viviendo hoy. Hambruna, es decir, está faltando el fruto de la tierra porque la tierra está cansada y no quiere dar fruto porque el hombre la ha maltratado. Aquí está hablando de que la escasez también que tenemos hoy también se produjo en los tiempos del profeta Miqueas. Es decir, en los tiempos del profeta también había una gran escasez de alimentos. Entonces, vemos que la descripción del profeta se ajusta a lo que hoy estamos viviendo en el planeta. También la justicia. Faltó el piadoso. Es decir, no hay quien haga justicia. ¿Por qué? La justicia del hombre es un trapo de inmundicia, dice el profeta Isaías. La justicia del hombre es un trapo de inmundicia. Hoy vemos cómo se están aplicando justicia, pero que al final no pueden aplicarla. ¿Por qué? Porque la corrupción que hay también dentro de la justicia implica que no pueda aplicarse, porque se ha vuelto un trapo de inmundicia. Por eso hoy vemos tanta injusticia, tantas cosas que vemos y oímos, pero que ninguna llegan a una conclusión que sirva como ejemplo para que la gente entienda que hay que confiar solamente en Dios. La única justicia verdadera es la justicia de Dios. No hay justicia sana en mano del hombre. Y lo sigue hablando el libro de Miqueas, capítulo 7. Dice en el verso 3, dice: para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda presentes y el juez juzga por recompensa. El grande habla a su antojo y lo confirman. El juez juzga por recompensa. El príncipe demanda regalos, es decir, presentes, dádivas. Eso es corrupción, sobornos. Entonces, en este mundo, esa es la situación por la que estamos atravesando. Eso es lo que estamos viviendo hoy. Corrupción, soborno, injusticia. Es decir, estamos viviendo plenamente en lo que el profeta Miqueas está describiendo aquí en su libro, de que el príncipe demanda presentes y el juez juzga por recompensa. Hoy lo estamos viendo delante de nuestros ojos, como una justicia que se está pidiendo no se puede aplicar. No se le puede aplicar justicia a lo que han hecho corrupción y lo que han cometido corrupción. No hay manera de que se le pueda aplicar la ley, porque el juez
juzga por recompensa. Es decir, el soborno hoy está en medio de la justicia. Y el soborno es el dinero que corrompe. La raíz de todos los males es el dinero. Es decir, no el amor a Dios, porque no aman a Dios sino al dinero. Hoy el dinero está delante y a Dios atrás. Es decir, dejan a Dios de lado para darle cabida al lucro, al dinero, a la ambición. Hoy se han ido por un camino de derroteros y entonces andan en corrupción. Por eso hoy estamos de la manera en que está el mundo, porque hemos rechazado a Dios, porque le hemos echado a un lado y no queremos hacer su voluntad, no queremos cumplir con sus mandamientos. Hemos también echado a un lado el día santo del Señor, que es el sábado. Hemos echado por tierra su ley para darle cabida al domingo, porque hoy la Iglesia Católica se constituye en la Iglesia rectora del domingo. Ellos dicen que esa es su marca de autoridad y dicen que están por encima de la Biblia. Es decir, cuando ya una institución religiosa que dice representar a Dios en la tierra, que es una mentira, porque quien representa a Dios en la tierra es el Espíritu Santo que Dios envió el día del Pentecostés, y allí quedó establecido que el Espíritu Santo iba a regir todo lo que se hiciera en la tierra para interceder entre Dios y el hombre. Es decir, el Espíritu Santo está aquí para representar el cielo. Pero hoy la Iglesia Católica, a través del papado, dicen que son los representantes de Dios en la tierra a través del sumo pontífice, el Papa. Esa es una blasfemia. Ningún hombre en la tierra puede representar a Dios, porque aquí el Señor envió a su Santo Espíritu para que esté con nosotros hasta el fin. No ha dejado hombre en la tierra para que le represente. Estamos aquí para predicar el mensaje. Aquí estamos para enseñar el mensaje del cielo. Aquí estamos para decirle al mundo que Cristo viene pronto en gloria y majestad. Hablar la verdad, sacar a la luz la verdad. Eso es lo que Dios quiere que hagamos como obreros, que fuimos comisionados para presentar un mensaje del cielo. No estamos para dar mensaje de hombres, no estamos para dar mensaje de dirigentes. Aquí no estamos para hacer ese tipo de trabajo. Hacemos esto para honra y gloria de Dios. Predicamos su palabra como Él nos manda. Caiga quien caiga, grite quien grite. Dios dice que debemos predicar su verdad, aunque se desplomen los cielos. Y hoy nosotros estamos aquí para hacer la voluntad de Dios y para presentar su mensaje. No para complacer hombres, no para complacer dirigentes. Aquí solamente vamos a complacer a Dios a través de su palabra y estamos para obedecer su mandamiento. Y por eso enseñamos que el sábado es el día de reposo verdadero, genuino. El sábado fue instituido desde el Edén, capítulo 2, libro de Génesis. Allí el Señor establece el sábado como día de reposo, el sábado como día de descanso, el sábado santo y sagrado, separado para el hombre, para que en este día el hombre esté en comunión con Dios. Es decir, hoy la Iglesia Católica le hace una oposición a Dios, proclamando el domingo como día de reposo, como día de culto, cuando ya Dios lo estableció antes de que la Iglesia Católica surgiera. Es decir, no había Iglesia Católica cuando Dios fundó el mundo y cuando creó el sábado. Vemos entonces que Dios crea en el Edén dos instituciones que son perpetuas y que no estaba la Iglesia Católica cuando Dios entonces la instituyó. Fue el matrimonio entre un hombre y una mujer y el santo sábado como día de reposo para el hombre. Dos instituciones que van de la mano
que identifican al verdadero creador, al verdadero Dios que hizo los cielos y la tierra. Entonces, vemos que hoy en día, entonces, esta institución que surge en el año 538, se proclama como la iglesia que representa a Dios en la tierra, cuando es una mentira, cuando la iglesia católica no existía, cuando Dios pronunció sus 10 mandamientos en el Sinaí y le entregó a Moisés las 2 tablas del testimonio donde estaban los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios. Entonces vemos que la iglesia católica hoy contradice a Dios en todo. Es la iglesia opositora, la iglesia que le hace oposición al cielo, la iglesia que está en contra de la Biblia, porque ellos dicen que están por encima de ella. Esto quiere decir que no aceptan la verdadera palabra de Dios como buena y válida, porque ya ellos tienen su propia Biblia, ya ellos tienen su propio magisterio. Entonces hoy se constituyen en la iglesia opositora a Dios. Por eso nosotros en este programa decimos la verdad aunque duela. Si le duele la verdad, entonces reflexione, busque la palabra de Dios y léala, investígala, pídale al Espíritu Santo que le revele qué hay en ella, cuál es la verdad, porque la verdad está aquí en este libro sagrado. No está en la boca de ningún hombre. La palabra de Dios no está en la boca de hombres, está en su misma palabra. Cuando usted la abre, el Espíritu Santo está aquí para ser su maestro. Entonces, en este programa creemos que enseñar la verdad es lo que te va a dar a ti la oportunidad de la salvación y la vida eterna. No es la fantasía que te quieren enseñar en la iglesia de que ya somos salvos por gracia. No es verdad que usted va a ser salvo por gracia obedeciendo al hombre y haciendo la voluntad del hombre y desobedeciendo lo que Dios le manda. Usted de esa manera no puede tener gracia del cielo, porque los ejemplos que tenemos de los profetas fue que ellos obedecieron en todo a Dios, como lo hizo Cristo cuando vino y estuvo aquí en la tierra con nosotros. Cuando Cristo estuvo en la tierra, obedeció todo lo que el Padre le dijo, todo lo que el Padre le indicó. Él obedeció cabalmente y no violó ninguno de sus mandamientos. Entonces, hoy, ¿cómo tú quieres ser salvo por gracia? Obedeciendo todo lo que el hombre te está enseñando, contrario a lo que Dios te dice en su palabra. ¿Cómo tú puedes tener la salvación con el hombre cuando el hombre no te puede salvar? Aquí solamente hay un Salvador que se llama Cristo Jesús, es nuestro Redentor y nuestro Creador. Entonces, vamos a escuchar la voz del Espíritu Santo. Vamos a escuchar la voz del cielo. No escuchemos más las voces de los hombres que hoy andan predicando que Cristo abolió su ley y que la clavó en la cruz. Basta ya de mentira. Pongámosles ya un stop a esa mentira que siguen predicando de que Él abolió los mandamientos cuando su santa ley es perpetua, santa y sagrada. Hoy estamos aquí para defender lo que el cielo quiere que se presente. Estamos para defender lo que Dios quiere que se defienda, su verdad íntegra. Ni una tilde, ni una jota perecerá de su palabra sin que todo se cumpla. Entonces no podemos seguir diciéndole a los hombres que Cristo abolió su ley y que la clavó en la cruz del Calvario, cuando es una mentira que están enseñando desde el púlpito. Hoy te exhortamos a que vuelva a la Biblia, a que la busque de corazón y que busque al Espíritu Santo para que te enseñes, porque Él fue que inspiró esta palabra sagrada. Seguimos leyendo en el libro de Miqueas, capítulo 7, con el título Corrupción General. Leemos en el verso 4: el mejor de ellos es como el espino, el más recto como el zarzal,
El día de tus centinelas y de tu castigo viene ahora, será tu confusión. Dios está produciendo hoy una ceguera espiritual en el planeta porque han invalidado su ley. La invalidación de la ley conlleva ceguera. Dios te ha cegado y no te dará ningún tipo de entendimiento. ¿Por qué? Porque tú estás negando su ley y esa ceguera viene para ti cuando tú no quieres aceptar la santa ley de Dios y quieres hacer lo que el hombre te dice y no lo que te manda Dios. Seguimos leyendo en el verso 5, capítulo 7, libro de Miqueas. No creas en amigo. No creas en amigo. Oiga bien, hoy estamos viviendo una situación en que no podemos creer en amigos. Hoy los amigos que tú tienes son traidores. Así como Judas era amigo de Jesús, lo vendió por 30 monedas de plata. Es decir, recibió un soborno, se corrompió, estaba junto con los corruptos y compró y quiso comprar a Cristo, quiso vender a Cristo por 30 monedas de plata y lo logró. 30 monedas que le costaron la vida al mismo Judas. ¿Por qué? Tentó contra el mismo Dios. Y la palabra dice, no tentarás a tu Dios. Vemos entonces que la palabra que Miqueas está aquí escribiendo dice, no creas en amigo. Y estamos viendo muchos casos donde amigos van y asesinan a su propio amigo. Lo asesinan vilmente. Hoy estamos viendo ese caso en nuestro país. Cómo amigos traicionan al amigo. Y lo está diciendo la Biblia. No lo estoy diciendo yo. Lo dice el libro de Miqueas, capítulo 7, versos 5 y 6. Sigue diciendo, no creas en amigo, ni confiéis en compañero. Tampoco en compañero tú puedes confiar. Ellos son tus enemigos. Ellos están en contra tuya. Ellos van a levantar el talón contra ti, como lo levantó Judas contra Jesús. Es decir, ni creas en amigo, ni confíes en compañero. Y oye más lo que dice la palabra de Dios en el verso 5. Dice, de la que duerme a tu lado, cuídate. O del que duerme a tu lado, cuídate. Aquí está hablando ya de relaciones íntimas entre la pareja, intimidades entre hombre y mujer. De la que duerme a tu lado, del que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Oye bien lo que Dios te está diciendo, hasta dónde llega la corrupción. Tu propia pareja es tu enemigo, sea hombre o sea mujer, son tu enemigo. Es decir, tanto el hombre como la mujer son enemigos mutuos. Y eso lo está diciendo el libro de Miqueas, capítulo 7, versos 5 y 6. Dice, porque el hijo deshonra al padre. ¿Qué está pasando con el hijo y el padre? Hoy el hijo está deshonrando al padre. Vemos hoy cómo no hay afinación entre el hijo y el padre, entre el padre y el hijo. La palabra de Dios dice que el hijo iba a deshonrar al padre, pero que también el padre iba a deshonrar al hijo. ¿Por qué? Porque cuando el padre se va al lado corrupto, cuando el padre se corrompe y se vuelve un corrupto, una persona que recibe cohecho, que recibe sobornos, entonces eso es lo que aprende el hijo. El hijo también aprende a ser corrupto. De igual manera, algunos hijos también llevan a los padres a corromperse, porque ellos mismos también han entrado en el mundo del soborno, en el mundo de la corrupción, en el mundo de los negocios turbios, y también los padres caen en ese negocio. Es decir, que la corrupción vendría de ambas partes. El hijo deshonraría al padre,
pero también el padre deshonraría al hijo. Pero sigue diciendo más. Dice, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos tuyos están dentro de tu casa. Es decir, estamos viendo que ahora mismo la corrupción que hay está generalizada y está dentro de tu casa, está dentro de tu hogar. Lo vemos claro que aquí ahora mismo todo lo que está sucediendo no está fuera de tu hogar, no está fuera de los tuyos, está dentro de tu casa. Tus enemigos viven contigo, tus enemigos comen contigo, tus enemigos andan contigo, tus enemigos caminan contigo, comen contigo. Entonces es generalizada la corrupción que hay en el planeta. Todo quedó permeado por la corrupción. Y vamos a leer eso en el capítulo 10, libro de Mateo. Vamos a ver qué dice el Señor Jesús en el capítulo 10, libro de Mateo. Aquí el Señor Jesús va a hablar acerca de lo que dice ya el profeta Miqueas. Capítulo 10, libro de Mateo. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Versos, capítulo 10, versos 35 y 36. Dice así la palabra de Dios. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Aquí está. La espada que el Señor Jesús está hablando es su palabra, la Biblia. Habría que confrontar la palabra de Dios con las mentiras de los hombres. Y hoy estamos aquí para confrontarla con aquellos que hablan mentiras y que viven predicando mentiras desde el púlpito. Oiga lo que dice el verso 35, Mateo capítulo 10. Porque he venido a volver al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de tu casa. Aquí el Señor Jesús está repitiendo lo que escribió hace más de 1500 años el profeta Miqueas. Es decir, el mismo Mesías, Cristo Jesús, está aquí haciendo referencia al profeta Miqueas. Porque de mí escribieron ellos. Todo lo que ellos hablaron fue inspirado por el Espíritu Santo. Es decir, hablaron de todo lo que el Mesías vendría a cumplir. Todo lo que Cristo cumplió, los profetas lo escribieron antes de que Él llegara aquí de manera humana. Se humanizó y vino a través de María, su madre. Es decir, todo lo que escribieron los profetas lo escribieron acerca del Mesías. ¿Por qué? El Mesías existe antes de la fundación del mundo. Antes de que el mundo existiera, ya Cristo estaba con el Padre en el cielo. Es decir, que ellos ya tenían su vida eterna concebida porque son los soberanos, son los creadores de los cielos y la tierra. Y Jesús existe y existirá por la eternidad. Entonces vemos en el verso 36, en el 37 dice, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que la pierde y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Esto es lo que el Señor te promete. Si hace su voluntad, si cumple su mandato, si obedece su palabra, si guarda su ley, si sigue guardando su santo sábado. El Señor te promete que si tú pierdes tu vida por Él, la hallará de nuevo. El Señor te la va a devolver. Es una promesa que yo la creo porque viene de parte de nuestro Dios creador, de nuestro Dios salvador que es Cristo Jesús. Por eso, mi hermano, hoy yo te digo, no tengas miedo de predicar la verdad, no tengas miedo de decir la verdad, porque el Señor te dice que en medio de la lucha,
en medio de la contienda o de la guerra, si tú pierdes la vida defendiendo al cielo, defendiendo a Dios, defendiendo su palabra, el Señor dice que te la va a devolver. Y yo creo en esa promesa, porque Dios no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre. Por eso hoy yo te exhorto a que no tengas miedo de predicar la verdad, porque a eso el Señor nos ha enviado. A eso Dios envió a los profetas a predicar esa verdad, y en su mayoría la perdieron de manera violenta. ¿Por qué? Cumplieron el mandato y llevaron a cabo la misión de presentar la palabra tal como Dios nos manda a través de su santa palabra. Vámonos ahora a Lucas capítulo 12, verso 53. Lucas capítulo 12, verso 53. Oiga lo que dice la palabra de Dios. El padre estará contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la nuera contra la suegra y la nuera contra su suegra. Aquí está hablando del conflicto familiar. Está hablando de la violencia en el hogar, de la violencia en la casa, con los propios hijos, con los propios hermanos, nueras y suegras. Es decir, toda la lucha que se genera hoy en día viene desde el hogar. ¿Por qué hay tanta delincuencia juvenil? Porque en el hogar no hay regla para seguirla. Porque en el hogar no está Dios. Porque en el hogar Dios no tiene cabida. Hoy los jóvenes hoy se pierden. ¿Por qué? En el hogar no se convoca a Dios, ni se le da participación a Dios. No hay regla de juego. El hombre está por un lado, la mujer por otro, los hijos por otro, la nuera por un lado, la suegra por otro lado, y nadie está en unión en el hogar. Entonces tiene que presentarse la corrupción. Ahí en el hogar hay corrupción, y por eso hoy la sociedad está podrida. No hay manera de que podamos someter a quien no se le ha formado. No hay manera de que se le pueda someter a quien usted no ha instruido en el temor a Dios. No se le enseña de nada de Dios. Hoy se le enseñan cosas para que se corrompan. Por eso hoy en día vemos que los valores y la moral se ha perdido en el propio hogar. En el hogar no hay moral. En el hogar no hay allí una afinación con el cielo, porque no se ha convocado a Dios para que esté presente. Entonces, hoy la corrupción está generalizada. No hay un lugar donde no haya corrupción general. Por eso en este tema estamos hablando de la corrupción en el planeta. Leemos en el capítulo 5, verso 5, libro de Isaías. Vamos a leer, a ver lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 5, verso 5. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 5, verso 5, dice así Isaías: ahora os diré lo que haré a mi viña, le quitaré su vallado para que sea consumida, y derribaré su cerca para que sea hollada. Aquí el Señor dice que está quitándole a su pueblo una protección que el Señor había puesto para su pueblo Israel. Dios había allí puesto una viña para proteger a su pueblo. Sin embargo, ese pueblo lo que hizo fue que mató a los labradores y tomó la viña y mató al hijo también. Es decir, al dueño de la viña también lo mataron. Es decir, acabaron con el Mesías, mataron al Mesías, y por eso Dios derribó aquella muralla. Aquello que el Señor había puesto como protección, Dios la quitó. ¿Por qué? Hicieron lo que quisieron con el Mesías y lo mataron. Por eso Dios quita la protección. Hoy en día Dios te dice que todavía hay una protección para ti si guardas su ley, si guardas su santo sábado. Todavía Dios te ofrece esa protección del cielo. Esa bendición Dios todavía te la promete si cumple con su palabra, si guarda sus mandamientos, si guarda su santo sábado, que dice: acuérdate del sábado para santificarlo.
6 días trabajarás, de domingo a viernes trabajará, pero el séptimo día es sábado de reposo para el Señor tu Dios. El sábado es santo y sagrado. El Señor te está diciendo que tiene que detenerte ese día para que esté en comunión con Él. El día en el que el cielo y la tierra se unen para darle honra, gloria, honor y adoración a nuestro Dios es el sábado santo y sagrado. Por eso hoy te llamamos, hermano, hermana, a que reflexiones y busque a Cristo Jesús, tu eterno y suficiente Salvador. No hay nadie más, no hay intermediario. Cristo solo logró esa victoria para ti cuando murió en la cruz del Calvario para darte vida y vida en abundancia. Seguimos leyendo en el capítulo 34, libro de Éxodo. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. En el libro de Éxodo, capítulo 34, versos 7 y 9. Éxodo capítulo 34. Este libro fue escrito por el profeta Moisés. Vamos a ver qué ocurre con esta declaración del profeta Moisés en los versos 7 y 9. Dice así la palabra de Dios: que mantiene su invariable amor a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y no deja sin castigo al malvado, que visita la iniquidad de los padres en los hijos y en los... Dios proclama su bondad. Capítulo 34, versos 7 al 9, libro de Éxodo. Que mantiene su invariable amor a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y no deja sin castigo al malvado, que visita la iniquidad de los padres en los hijos y los nietos hasta la tercera y cuarta generación. Al instante Moisés bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, y dijo: Señor, si he hallado gracia en tus ojos, ven con nosotros, aunque este pueblo es de dura cerviz, perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Aquí el Señor te está diciendo que te va a tomar como heredad. ¿Quieres tú heredar el reino de los cielos? ¿Quieres tú ser miembro del cielo? Obedece lo que dice el Señor. Guarda sus mandamientos, guarda su ley. Tú sabes que Dios todavía te sigue diciendo que te amas y que quiere que tú vengas otra vez al redil y que venga por el sendero que Dios te ha indicado que debes caminar. Hoy te llamamos, hermano o hermana, a que venga a reconsiderar el amor de Cristo. Su muerte en la cruz del Calvario no fue en vano. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Él vino a reconciliarnos con el Padre. Él vino para darnos la oportunidad de vivir en el reino de los cielos y después aquí cuando Dios haga cielo nuevo y tierra nueva. Es decir, moraremos de nuevo en el planeta después que el Señor haya exterminado y destruido el pecado, destruido a Satanás y a sus ángeles y a todos sus seguidores. Cuando Dios purifique la tierra, entonces en el libro de Isaías, capítulo 66, podemos leer esta hermosa promesa que Dios nos hace a través del profeta Isaías, capítulo 66, verso 22 al 23. Oiga lo que dice la palabra de Dios: el sábado en la tierra nueva, así como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago, permanecerán delante de mí, dice el Señor. Así permanecerán vuestros descendientes y vuestro nombre. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar ante mí, dice el Señor. Es decir, aquí hay una promesa de la perpetuidad del sábado. De mes en mes
y de sábado en sábado vendremos a adorar delante de nuestro Dios. Es decir, que Dios te está diciendo que el sábado es perpetuo, no es el domingo. No hay perpetuidad en el domingo. Sí, la puso en el sábado desde que lo creó en el Edén, capítulo 2, libro de Génesis. Vemos entonces que la promesa del Señor es vivir en el cielo y después aquí en el planeta cuando Él haga cielo nuevo y tierra nueva. Hoy te decimos, hermano, escucha la voz del Espíritu Santo. Escucha a Dios. No escuche a los hombres. Escucha la palabra de Dios. Léela. Estúdiala. Escudriñala. Y ella también tiene vida como la que te quiere dar Dios a ti. La palabra de Dios es vida para aquellos que la obedecen y hacen su voluntad. Hoy te decimos que Cristo todavía está esperando por ti. Intercede desde el santuario celestial, desde el lugar santísimo. Cristo todavía sigue diciendo que tú eres el Hijo amado de Dios. Hoy todavía Él te dice que su amor es para ti y que te quiere dar vida y vida en abundancia, porque a eso fue que vino. Será hasta el próximo domingo, donde estaremos aquí con otro programa de enseñanza para que tú salgas de Babilonia, para que salga de ahí, de en medio de la confusión, y venga la luz, que es la luz de Cristo Jesús. Hasta el domingo, si así Dios lo permite. Constantino el Grande, cambiando las reglas. El mundo lo conoce como Constantino, el gran conquistador que logró unir el Imperio Romano y el hombre que puso la religión de Roma completamente de cabeza. Se le conoce como el hombre que convirtió una oscura secta judía en la religión mundial de poder, que ahora conocemos como cristianismo. Pero lo que la mayoría de gente no sabe es cómo este increíble hombre consiguió hacerlo, y cómo sus raíces formaron profundamente su pensamiento, y luego el pensamiento de todo el mundo. Él nació de una campesina que tuvo que demostrar a un grupo de soldados que el padre de su hijo era el gobernador de la provincia romana de Dalmacia, un hombre poderoso e influente llamado Flavio Constancio. Pero una vez que eso sucedió, una vez que ella produjo una prueba indiscutible de que el gobernador romano era el padre de su bebé, comenzó una cadena de eventos que sacudió todo el planeta y cambió el curso de la historia, lo uniforme en todo el imperio. Fue mucho peor en el este, porque Galerio odiaba al cristianismo. De hecho, en el oeste del imperio, no siempre fue tan malo. Ahí es donde Constancio era el César, el segundo al mando. Esto nos lleva de vuelta a Constancio y Helena, porque después de que Constancio se divorció de Helena y se casó con Teodora, tuvieron una hija a la que llamaron Anastasia. Esto es significativo, porque este es un nombre cristiano que significa resurrección. Aunque divorciada, Helena seguía siendo parte de la casa imperial. Tal vez este nombre cristiano se debió de alguna manera a su influencia, o tal vez fue la influencia de otros cristianos en el palacio. Nunca lo sabremos realmente. No obstante, parece obvio que los cristianos eran influyentes en la casa de Constancio. Parece probable que Constantino haya expuesto a la fe cristiana antes de ir a vivir con Diocleciano. Sin embargo, a diferencia de su madre, no se convirtió en cristiano en ese momento, pero esto podría explicar su posterior afinidad con la religión.
Poco después de que comenzara su persecución a los cristianos, Diocleciano hizo algo que ningún otro emperador romano había hecho antes. Decidió que era demasiado viejo para gobernar, y así, por el bien del imperio, optó por retirarse mientras todavía estaba en la cima de su carrera. Diocleciano contactó con el emperador de mayor rango en el oeste, Maximiano, y sugirió que ambos deberían hacerse a un lado y promover a sus segundos al mando a la posición más alta. Poco después de esto, Constantino vio su oportunidad de tomar el poder. Y la clave del poder era el ejército de su padre. Así, Constantino huyó del palacio en Nicodemia, donde se encontraba, y viajó hacia el oeste tan rápido como pudo. Estaba tan desesperado por alejarse y llegar a su padre, que mató a todos los caballos a lo largo de la carretera imperial para detener a cualquier perseguidor. Constancio y su padre se reunieron en la Galia, donde lucharon juntos contra los pictos, una feroz tribu de las islas británicas. En esa batalla, Constantino luchó tan valiente y magníficamente que el ejército honró la petición de su padre moribundo. El 25 de julio del 306 después de Cristo, los hombres tomaron la capa púrpura de su padre y lo aclamaron como Augusto, el gobernante del Imperio Occidental. Pero Constantino no solo quería el oeste, quería todo el imperio. Pero todavía tenía una poderosa oposición. Por lo tanto, Constantino fue inteligente y paciente. Simplemente esperó a que se presentara la oportunidad. Y no tuvo que esperar mucho tiempo. Magencio era el hijo del Augusto occidental retirado, Maximiano, y pensaba que él debía gobernar el imperio. Así que convenció a la ciudad de Roma para que se rebelara contra Constantino. Constantino era todavía un pagano que sacrificaba a Apolo antes de cada batalla. Sin embargo, la influencia cristiana en su casa había seguido creciendo. No solo su madre, sino ahora su madrastra Teodora también se había convertido y tenía un ministro cristiano en las mismas instalaciones. Así que ahora Constantino comenzó su larga marcha hacia Roma y su cita con el destino: luchar contra las fuerzas de Magencio. Constantino no solo fue un gran líder, también fue un guerrero inspirador que lideró desde el frente. Y luego acampó a poca distancia de Roma misma. Las líneas de batalla estaban dibujadas. Dentro de Roma, Magencio hizo un ataque preventivo muy inusual. Consultó los sagrados libros sibilinos, una colección de profecías paganas, para ver si podía encontrar una profecía sobre quién ganaría la batalla que se avecinaba con Constantino. La respuesta que obtuvo fue, y cito, «Mañana, el enemigo de Roma perecerá». Magencio estaba encantado, porque en lo que a él respecta, el enemigo de Roma no era otro que Constantino. Sin embargo, la profecía sibilina también significaba que tenía que haber una batalla al día siguiente, y Constantino no mostraba ninguna señal de ataque, lo que significaba que Magencio tendría que atacar primero. Acampado fuera de la ciudad, un mensajero trajo a Constantino las malas noticias. Magencio declaró que había descubierto una profecía que predecía que él ganaría y que Constantino sería asesinado. Los romanos eran muy supersticiosos, y Constantino vio el espíritu de sus hombres caer cuando la noticia se extendió a través de su ejército. Constantino sabía que tenía que idear su propio presagio para reforzar el espíritu de sus hombres antes de la batalla que venía. Y fue entonces cuando uno de los episodios más famosos en la historia del mundo se desarrolló repentinamente. Y este es el punto en el que las historias de Jesús y Constantino realmente comienzan a fusionarse. El mensaje de Jesucristo se estaba extendiendo por todo el mundo y había llegado al mismo corazón del imperio, hasta Roma. Incluso había obtenido la lealtad de los miembros de la propia familia de Constantino, su círculo íntimo. Y ahora, enfrentando su mayor desafío a las puertas de Roma, y desesperado por encontrar poderes sobrenaturales que lo protejan del mal y le den la victoria, Constantino extiende la mano
y abraza el cristianismo y el imperio de Jesucristo. Es una confrontación de culturas, creencias y fe. Pero Constantino se lanza y se alinea con el cristianismo. Y bajo su estandarte, Constantino ideó su propio talismán, el crismón. El crismón es, en realidad, dos letras griegas combinadas. La letra JI, que se parece a nuestra letra X, pero es realmente una C. Y la letra RHO, que se parece a nuestra letra P, pero es realmente la letra R. Es ampliamente reconocido como símbolo cristiano, porque las dos letras juntas son las primeras letras de la palabra Cristo, C y R. Constantino dijo a sus hombres que había visto este símbolo en un sueño y que el ejército tenía que ponerlo en sus escudos porque era una garantía de que iban a ganar. Hay una leyenda, de la que no existe ninguna prueba, que dice que mientras el ejército todavía estaba en Galia de camino a Roma, Constantino, y de hecho todo el ejército, habían visto una cruz de luz superpuesta al sol. Unida a ella, en griego, estaban las palabras: con esta señal vencerás. Y así, a través de Constantino, los dos imperios chocan y se fusionan. Roma y el cristianismo se entrelazan e interconectan. Pero hay un extraño giro en esta fusión. Hay más de lo que se ve a simple vista. Porque cuando la política y la religión se unen, siempre hay un peligro muy real de que la verdad sufra y se vea comprometida. Y eso es evidente en esta nueva fusión desde el principio. De hecho, es uno de los mayores secretos de la historia. Verás, el crismón no era un símbolo nuevo en absoluto. Es anterior a Constantino e incluso anterior a Cristo y el cristianismo. El crismón era comúnmente usado por los paganos y significaba buena suerte. Originalmente era un símbolo pagano, pero fue adoptado por Constantino, dándole una connotación cristiana, y al menos su ejército ahora tenía un buen presagio, una señal de que los dioses los ayudarían a liberar la ciudad de Roma de Magencio. La conversión de Constantino se ha dicho a menudo que olía más a conveniencia y a superstición que a un genuino despertar religioso. Lo que ocurrió a continuación fue la famosa batalla del Puente Milvio. Temprano en la mañana, el ejército de Magencio lanzó un ataque sorpresa contra Constantino a través del Puente Milvio en las afueras de Roma. Magencio estaba seguro de que iba a ganar. Superaba significativamente al ejército de Constantino y tenía la profecía silibina de su lado. ¿Qué podría salir mal? Pero Constantino estaba preparado. Su contraataque fue mortalmente rápido y feroz. Atacó al ejército de Magencio antes de que pudieran volver a cruzar el puente para estar seguros. En medio de la batalla, Magencio fue derribado de su caballo, desde el puente hacia el agua. Su pesada armadura no le dio ninguna oportunidad. Su cuerpo cubierto de lodo fue encontrado tirado en los juncos a la mañana siguiente. La batalla fue brutal y duró todo el día hasta media tarde. Al final de la misma, Magencio estaba muerto. Su ejército había sido derrotado y Constantino era el vencedor. El 29 de octubre del 312 después de Cristo, Constantino y su ejército entraron triunfalmente en la ciudad, con sus escudos adornados con el crismón como símbolo, y Constantino entró con la cabeza de Magencio en una lanza. Eso fue muy inusual. Pero había algo más que era muy inusual en la procesión de victoria de Constantino. La costumbre era que el héroe conquistador se dirigiera a la colina capitolina, donde ofrecería sacrificios en el templo de Júpiter. Pero esta vez no hubo ningún sacrificio. Júpiter no se llevó el mérito. Esta vez, el honor fue para el dios cristiano. Constantino había sido influenciado por la religión de su madre y abrazó el cristianismo en su hora de necesidad. Los dos imperios siempre habían estado en guerra, pero ahora se habían enfrentado de una manera muy diferente. Ahora,
La religión y la política se unieron de una manera que nunca lo habían hecho antes, y con consecuencias trascendentales. A partir de ese momento, nada en el mundo occidental volvería a ser lo mismo. El cristianismo había sobrevivido a la persecución del imperio, pero ¿podría ahora sobrevivir al abrazo del emperador y mantener su autenticidad y pureza? Ese es un desafío que todos enfrentamos cuando se trata de asuntos de fe. Ser genuino y ser fiel. Porque el choque de imperios continúa. Lo experimentamos en nuestro día a día. Y es un choque que puede traer la apatía y la tentación del compromiso. Por eso, la Biblia nos llama continuamente a ser fieles. Esto es lo que dice en Apocalipsis capítulo 2, versículos 10 y 11. No temas, sé fiel, y yo te daré la corona de la vida. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. ¿Te has preguntado alguna vez por el caos y confusión que vemos en nuestro mundo actual? ¿Te has preguntado si hay un Dios que controla nuestra tierra? Bueno, si quieres saber más sobre lo que dice la Biblia, sobre el choque de dos imperios que vemos competir por poder en nuestro mundo actual, entonces me gustaría recomendar el regalo que tenemos para todos nuestros espectadores del increíble viaje de hoy. Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Venceremos, Cristo muy pronto